Hola a todos, les habla Mauro Brito, desde los Andes ecuatorianos, desde Papayacta. Por contarles, una de las preguntas que nos han hecho a nosotros acerca del estado, tal vez de los amigos migrantes o las personas que vienen de otros países y se encuentran aquí ya en el país. Una de las más grandes comunidades de migrantes que tiene el Ecuador actualmente es la de venezolanos. Eh, Como ustedes pueden imaginar, en la época de pandemia realmente fue muy fuerte para ellos. Tal vez muchos problemas se agudizaron un poquito más, tal vez el tema, bueno, si no tienes que comer, tienes que buscar opciones. En ese sentido, creo que muchos podemos estar de acuerdo al decir que cuando la gente no come, simplemente al buscar estas opciones, por ejemplo, aumentó muchísimo más la delincuencia, eh, tráfico de armas, tráfico, todo tipo de actividades ilícitas en el país. Desgraciadamente esto hizo que se agudice tal vez un problema que existía de xenofobia hacia los venezolanos. Eh, y en la pandemia fue realmente el caso. Aparte de esto, imaginen personas que trabajaban ganando $10, $5 diarios aquí en el Ecuador y después de un día para el otro no poder trabajar y no tener que hacer, realmente la pasaron muy mal. Se veían incluso casos de muchos que retornaban o se iban a otros países y se iban caminando, y de la misma manera que muchos llegaron. Entonces el tema de la migración se paralizó por la pandemia, pero a la final eso no significó que ya no venían porque no querían, sino porque realmente no podían. Y muchos que quisieron salir ya no lo lograron. Aparte de eso, muchos de los migrantes tampoco es que tenían seguro de vida, tampoco es que podían hacerse atender tranquilamente a un hospital, aunque los hospitales en Ecuador son públicos, pero si el hospital tampoco tenía medicinas, muchos decían, bueno, si no hay medicina ni para ecuatorianos, ¿por qué van a darles a los venezolanos?